Buen día, mi nombre es Victoria Heyman, soy estudiante del quinto semestre de Derecho de la Universidad Santa María. Hoy me toca exponer sobre los temas 6, 9 y 10 de la materia de obligaciones con la profesora, la doctora María Graciani. El tema 6 nos corresponde al consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Es una manifestación de voluntad liberada, consciente y libre. Es uno de los elementos esenciales para la existencia del contrato. En este tema nos hace mención a la manifestación del consentimiento, la cual la manifestación del consentimiento se divide en dos, que es la manifestación tácita y la manifestación expresa. La manifestación expresa son aquellas que se dan mediante el lenguaje escrito, hablado o mímico, por medio de medios técnicos o tecnológicos. Y la manifestación tácita son aquellas que se deducen de modo indudable de una determinada conducta o comportamiento de un sujeto. Cuando este no ha afectado manifestación expresa alguna. Un ejemplo de la manifestación tácita es el contrato de arrendamiento. Este es uno de los ejemplos de la manifestación tácita. O sea, para hacerlo más complejo, más fácil de entenderlo, la manifestación tácita no es más que el contrato de arrendamiento, por decirlo así. El silencio. El silencio por sí mismo nunca puede llegar a constituir una manifestación de voluntad, a menos de que la ley expresamente le otorgue ese efecto. Las diferencias entre la voluntad real y la declarada. La diferencia entre la voluntad real y la voluntad declarada es cuando coinciden la voluntad real y la voluntad declarada, no existe problema alguno. Cuando divergen, se presentan diversas soluciones aportadas por la doctrina, ya que la voluntad declarada puede ser diferente a la voluntad interna. En este tema también nos habla de los sistemas, en el cual hace mención al sistema doctrinario, el sistema volitivo, el sistema declarativo y obviamente que nuestro sistema venezolano. El sistema doctrinario hace mención a que el problema consiste en resolver en caso de divergencias a cuál de las dos voluntades, real o declarada, debe atribuirse plena validez. La doctrina ha estructurado dos sistemas, los cuales son el sistema volitivo y el declarativo. En el declarativo acoge el predominio de la voluntad interna o real sobre la voluntad declarada. Y en el sistema declarativo acoge el predominio de la voluntad declarada sobre la voluntad interna. En el sistema venezolano, el derecho venezolano no acoge ninguna de las teorías en
Es decir, nuestro sistema venezolano no acoge ninguna de las teorías. En algunos supuestos aparece acoger la teoría de voluntad real, a darle cierta amplitud a los vicios del consentimiento, y este acoge una postura mixta a las circunstancias. El tema número 9, que es el objeto, nos corresponde que el objeto de la obligación es la prestación prometida, es decir, aquello que el deudor tiene como obligación cumplir y el acreedor derecho a exigir. Puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa según el tipo de obligación que se trate. Las clases de objeto. Existe el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo son el crear o transmitir derechos y obligaciones. Y el derecho indirecto se puede resumir en una conducta de dar, hacer o no hacer. La clasificación del objeto. La clasificación del objeto en estas entran la prestación de dar, la prestación de hacer, la prestación de no hacer, la prestación de medio y la prestación de resultado. La prestación de dar son todas aquellas que tienen por objeto derechos reales o cualquier otra propiedad. La prestación de hacer son todas aquellas que tienen por objeto una conducta positiva del deudor. Y la prestación de no hacer tiene por objeto una conducta negativa por parte del deudor en beneficio del acreedor. La prestación de medio son todas aquellas que obligan a realizar la conducta del deudor por medios adecuados, y en esta no se garantizan los resultados esperados. Y la prestación del resultado son aquellas que son específicas y determinadas dentro de la figura contractual. En este tema del objeto nos hace referencia en el título 3, que nos habla del objeto de los contratos en nuestro Código Civil. Artículo 1155. El artículo 1155 nos establece que el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Es decir, para que el contrato pueda ser real, para que el objeto, pueda ser real, que el objeto de los contratos pueda ser real, debe ser posible, lícito y determinado o determinable. Nuestro artículo 1156 nos establece que las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, salvo disposición especial en contrario. Sin embargo, no se puede renunciar a una sucesión aún no abierta, ni celebrar ninguna estipulación sobre esta sucesión, ni aún con el consentimiento de aquel de cuya sucesión se trate. Esto es lo que nos establece nuestro artículo 1156 del Código Civil. Ahora bien, el tema 10, que es la causa, nos habla que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. En todo contrato, las partes tienen una razón o fin que los lleva a celebrar el negocio jurídico, y esta razón
o fin, es como lo dije anteriormente, es la causa. Nuestro Código Civil, en el título 4 de la causa de los contratos, en el artículo 1157, nos establece que la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al ordenamiento público. Quien haya pagado una obligación contraria a las buenas costumbres no puede ejercer la acción en repetición, sino cuando de su parte no haya habido violación de aquellas. Es decir, que la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. O sea, no es real, no tiene ningún tipo de validez alguno, porque está actuando por debajo de la ley o sin atribución de la ley. Y el artículo 1158 nos establece que el contrato es válido aunque la causa no se exprese. La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, que el contrato es válido aunque la causa no se exprese, pues eso es lo que nos establece nuestro Código Civil acerca o con respecto al tema 10, que es la causa.